Bueno, paz y bendición. Les quiero dar la bienvenida a esta edición más de su programa, de su estudio, de su seminario, Principios de Autoridad. Principios de Autoridad es una serie que hemos sentido en nuestros corazones compartir con todos ustedes, los amigos, ¿verdad?, que nos siguen en Instagram, en Twitter, en Facebook Live, en Periscope y en YouTube. Estamos conectados a través de todas estas plataformas, entendiendo que un estudio, un análisis, un conocimiento como este es fundamental para nuestras vidas. Quiero hacer una breve reseña, repaso, ¿verdad?, para recordar algunos de los puntos que hemos establecido hasta ahora y así ubicarlos un poquito más, ¿verdad?, para continuar. Esta es la tercera lección, el tercer principio, de hecho es la cuarta lección contando con la introducción. Hoy vamos a exponer el tercer principio de autoridad. Todo esto se refiere al hecho de que hemos entendido que el conocimiento de lo que es la autoridad y de lo que es la obediencia es el eslabón perdido de la cultura humana. Nosotros los seres humanos hemos perdido, ¿verdad?, esta dimensión de este conocimiento y naturalmente debido a eso no podemos funcionar de una manera adecuada en nuestras vidas y en nuestra interacción con los tres reinos. Les recuerdo que nosotros estamos imbuidos, permeados en tres reinos. Existen tres reinos, que es el reino de los cielos, donde gobierna Dios, ¿verdad?, con todos sus principios, sus leyes, sus reglamentos, ¿verdad?, sus planes y propósitos para el universo completo, pero también incluyéndonos a nosotros como parte del plan de Dios. Está también el reino de las tinieblas, que como ustedes saben, se originó en Lucifer, un ángel caído que decidió levantarse contra Dios y naturalmente perdió su posición, ¿verdad?, de ser el adorador del cielo, ¿verdad?, el reino de los cielos, el director de la adoración en todo lo que se llama la vasta extensión del cielo. Naturalmente cayó, pero no cayó solo, sino que se llevó a una tercera parte de los ángeles, que me imagino que la mayoría de ellos serían parte del coro celestial, ¿verdad? Como estaban con él por tantos miles y miles y miles de años, pues ya estaban acostumbrados y donde él fue, pues ahí fueron. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y un ciego que guía a otro ciego, pues ambos caen en el hoyo. Y ahí se dio origen a lo que se llama el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, cuyo propósito es simplemente hurtar, matar y destruir. Oponerse a trocha y moche, como decimos popularmente, a todo lo que se llama Dios, a todo, contradecir todo lo que es de Dios. Por eso su personaje central es Satanás, Lucifer, el ángel caído, y los componentes son los demonios o los ángeles caídos, ¿verdad?, junto con él. El jefe muy pronto será llamado la bestia, pero el reino de las tinieblas se ampara, se fundamenta
en principios que se llaman anticristo. O sea, el concepto de anticristo es todo lo que se opone a Dios, al plan de Dios. Eso es parte del reino de las tinieblas. El reino de los hombres, o reino de la humanidad, el gobierno humano, como le podemos llamar también, es este régimen, este sistema de principios, valores, culturas, actitudes, planes y propósitos que se refiere, ¿verdad?, a la dimensión humana, que tiene que ver desde la creación del hombre, ¿verdad?, Adán y Eva, creación de Dios, creación de la naturaleza, de la tierra, y todo esto constituye, ¿verdad?, lo que llamamos el gobierno humano o reino de los hombres. Así que son tres reinos. Ahora, los principios que rigen al reino de los cielos son los mismos principios que rigen al reino de las tinieblas y el mismo principio que rigen supuestamente al reino de los hombres. Son los mismos principios, porque los principios que gobiernan todo el universo son los mismos principios establecidos por Dios. Ahora, lo que pasa es que el reino de la tiniebla los enfoca y los usa de una manera adversa. O sea, como si lo volteara al revés, como cuando usted voltea una media, ¿verdad?, al revés. Son los mismos principios, pero utilizados al revés. ¿Ok? Los hombres, el reino de los hombres, está bastante mezclado y confundido porque usa los principios al revés, como lo usa el reino de las tinieblas, y también los usa al derecho, como lo usa el reino de los cielos. O sea, en el reino de los hombres hay una disputa, vamos a decir así, hay una inestabilidad, porque hay una inclinación. ¿Dónde me voy? ¿Allá o acá? ¿Ok? Y esa es la característica del reino de los hombres, el gobierno humano, la inestabilidad o la indefinición. De hecho, Cristo vino para tratar de que hubiera una definición, de que hubiera una identificación, ¿verdad?, en la cultura humana, en el gobierno de los hombres, con el reino de los cielos. Por eso, la prédica de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el reino de los cielos no es más que el sistema de principios, valores, verdades, planes y propósitos que Dios ha establecido para todo el universo y para la humanidad en particular. Ahora, ¿por qué a nosotros los hombres, la humanidad, se nos hace tan difícil entender, ¿verdad?, el reino de los cielos y movernos en el reino de los cielos? Número uno, tenemos, ¿verdad?, el asunto del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Desde que el pecado se estableció, ¿verdad?, en la vida de los hombres, pues naturalmente se despertó una adversión, una rebeldía contra todo lo que se llama Dios. Y eso es una parte. Y la otra parte es el desconocimiento. O sea, 4:6, la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y de una manera u otra, el reino de las tinieblas se ha, ¿verdad?, impuesto la tarea de tratar de confundir al ser humano, a la humanidad, para que no entienda el plan de Dios o para que lo entienda de una manera incorrecta. Y por eso a los seres humanos se les hace tan difícil. Número uno, por su naturaleza caída, y número dos, porque hay un trabajo 24/7 de Satanás junto con todos sus secuaces del reino de las tinieblas, los demonios, los ángeles de maldad, los espíritus caídos, para tratar de desviar, de confundir. Y por eso Satanás pues tiene sus agentes aquí en la tierra y tiene sus maneras y sus formas, tiene sus organizaciones, ¿verdad?, básicamente con el propósito de contradecir y de destruir y negar todo lo que se llama Dios. Su intervención en la cultura humana está demostrada desde la misma fundación de la raza humana, ¿ok?, con Adán y Eva, comenzando allá en el huerto del Edén. Ahora, el propósito entonces de estas enseñanzas, de este seminario, es que nosotros tengamos este conocimiento tan maravilloso de lo que es los principios de autoridad, cómo gobierna, cómo se rige, cómo funciona, cuál es la dinámica que funciona, ¿verdad?, en los tres reinos, cómo nosotros podemos interactuar de una manera adecuada, de una manera deseable, conforme al plan y al propósito de Dios. Esa es la introducción general. El primer principio, nosotros vimos que hay una correlación entre la autoridad y la fe, de tal manera que
Mientras mayor conocimiento, mayor desarrollo de fe, mayor conocimiento de la autoridad. Eso lo vimos en el ejemplo del centurión, ¿verdad? Es un ejemplo maravilloso. Eso lo vimos en Mateo 8, del 5 al 13, como el centurión, ¿verdad? En su relación con Jesús aquí en la tierra, pues hizo que se destacara esta gran verdad cuando Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ok? Entonces el centurión le dijo, no necesitas ir a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre en autoridad y bajo autoridad, y explicó el ejemplo. Entonces Jesús dijo, verdaderamente aquí hay mucha fe, y entonces ahí establecemos una correlación entre lo que es autoridad, unción de autoridad y conocimiento y fe. O sea, la gran fe es demostrada por el gran conocimiento de lo que es la autoridad, del concepto de autoridad. Aquí estamos tratando de trabajar el concepto de autoridad. ¿Qué es la autoridad? Y naturalmente, si trabajamos el concepto de autoridad, estamos trabajando su complementario, que es el concepto de obediencia. Porque autoridad y obediencia son dos partes inseparables de una misma realidad. ¿Ok? Usted no puede tener autoridad donde no hay obediencia y no hay obediencia donde no hay autoridad. Para existir uno tiene que existir el otro. Amén. Entonces, trabajamos en eso, en ese primer principio. Luego nos movimos en el segundo principio, que fue la semana pasada, donde hablábamos de la hipótesis, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la autoridad es defectuosa, cuando tiene debilidad, cuando tiene falla? ¿Qué sucede? ¿Pierde la autoridad? ¿Se pierde la autoridad cuando se entra en falla, en desviación? Y la conclusión a la que llegamos fue que no, que la autoridad es una unción. O sea, la autoridad consiste en una unción. ¿Qué es una unción? Es una investidura, bendito el nombre del Señor, una investidura donde de parte de Dios viene esa habilitación, ¿verdad? Esa, así como se llama, unción, es una habilidad, una impartición que llega sobre el individuo de parte de Dios, ¿verdad? Y que lo habilita para ejercer la autoridad. La autoridad no es un asunto social, no es un asunto económico, no tiene nada que ver con la cultura. La autoridad tiene que ver con una impartición de parte de Dios. ¿Ok? Hay autoridades que Dios elige directamente, Él las escoge directamente, como en el caso de David, por ejemplo, Él escogió a David directamente. Pero hay autoridades que Él permite que los hombres los elijan, como por ejemplo el caso del rey Saúl. El rey Saúl no fue elegido por Dios, fue elegido por los hombres. Pero una vez elegido por los hombres, Dios le impartió la unción de autoridad que requería para que fuera rey sobre Israel. Y de hecho, ¿verdad? La capacidad y la forma y la manera como el rey Saúl ejerció su reinado fue bajo la unción de autoridad de parte de Dios. Eso David lo reconoció muy bien, sabiendo que aunque Saúl era defectuoso, lo quería perseguir para matarlo y era medalaganar y cuantas cosas, aún Saúl cayó hasta el punto de consultar a una pitonisa, una bruja, una hechicera, ¿verdad? Cuando ya Dios no le hablaba. Sin embargo, aún en esa condición, David reconoció que era el ungido de Jehová. O sea, no hay una relación entre el defecto de la autoridad y la pérdida de la autoridad. No, el hombre o la mujer que tiene ese defecto, no por eso pierde la unción. No por eso pierde la unción, ¿ok? Bueno, pues en el día de hoy queremos destacar el principio de si hay una relación directa entre lo que yo hago y la autoridad que poseo. O sea, hay una correlación entre la obediencia y la obra, entre la autoridad y la obra. Quiere decir, mientras más yo haga cosas, más autoridad tengo, o mientras más obra yo haga, quiere evidenciar que estoy más obediente. Ese es el tema de hoy. Quiero invitarles que amablemente nos acogemos o nos presentemos al Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe al conocimiento de esta verdad, porque sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Yo no puedo venir aquí a hablar
de una manera lógica, de una manera razonable, de una manera humana, ¿verdad? Utilizando la sabiduría humana. No puedo porque de nada sirve. Eso lo hacía yo en la universidad, cuando era catedrático, era profesor de la universidad, que yo utilizaba todo mi intelecto, ¿verdad? Todo mi razonamiento y mi lógica para exponer unas verdades terrenales, ¿verdad? Temporales y relativas. Pero ahora no se trata de verdades temporales, relativas, mentales o racionales, sino de verdades reveladas que son eternas. Y solamente el Espíritu Santo puede ayudar a que eso sea posible, tanto en la transmisión, en la emisión, en la enseñanza, como en el aprendizaje. Ustedes no pueden tener acceso a estos conocimientos si el Espíritu de Dios no está presente, facilitándole y guiándole a toda verdad. Yo no puedo exponer este conocimiento de una manera adecuada si el Espíritu Santo no está en el asunto, ¿verdad? Facilitando las ideas, facilitando los conceptos y facilitando también las capacidades para que uno pueda someter. Así que oremos y al mismo tiempo mantenga la expectativa de que Dios se va a glorificar mientras nosotros escudriñamos las Escrituras. Cualquier situación, cualquier necesidad que usted esté experimentando en esta hora, donde quiera que sea, de la naturaleza que sea, crea que Dios va a intervenir y Dios va a intervenir. Amén. Hay ese secreto, hay esa maravilla, ¿verdad? De que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las cosas nuestras, y más cuando se trata de su palabra. Cuando nosotros nos ocupamos de escudriñar las Escrituras, extraer los principios de la palabra de Dios, Dios se encarga de suplir nuestras necesidades. En ese sentido, el principio del centurión se aplica cuando él dijo: no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. En ese sentido, no es necesario en esta hora que tú te estés preocupando, que estés esforzándote. Simplemente abre tu corazón, abre tu mente, abre tu espíritu a la palabra, y la palabra vendrá, y como ella no retorna vacía, ella hará el propósito para el cual fue, ¿verdad?, enviada. Bendito el nombre del Señor. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos ante tu presencia junto a toda esta audiencia, tanto de Instagram, como de Twitter, como de Periscope, como de Facebook Live, como de YouTube. Señor, estamos aquí, Padre, acogiéndonos, Señor, a tu guianza, a tu instrucción, a tu dirección. Pido, Dios de la gloria, que en esta hora te manifieste con poder y gloria sobre cada oyente, sobre cada uno de los que están en esta transmisión. Extiende tu mano de poder si hay algún enfermo en esta hora, que haya un milagro de sanidad en cada uno de los que están enfermos. Si hay uno débil, fortalécelo. Si hay alguien que está atribulado, en desasosiego, con falta de paz, tráele paz, Señor. Tráele esa paz que solamente tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, gracias, gracias, porque tú siempre nos escuchas, oh Dios de la gloria. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones. Abre, Señor, si hay uno cansado, tráele ahora refrigerio. Sopla sobre cada uno refrigerio, sí, para que podamos estar despiertos, abiertos y dispuestos a entender la palabra. Espíritu Santo, tú que eres el maestro por excelencia, tú que eres el que guía toda verdad, te pedimos, oh Espíritu de Dios, que nos guíes en esta hora. Perdónanos, Padre, cualquier ofensa, pecado, desviación, desobediencia, en cualquier forma que hayamos podido ofenderte, Señor, en este día. Señor, perdónanos, restáuranos, porque no queremos que nada nos sirva de obstáculo para nosotros aprovechar, Señor, esta lección. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro, imparto una unción de entendimiento, de discernimiento, de conocimiento. Declaro que la mente está despierta, el corazón está despierto, y ato todo espíritu de maldad, todo lo que se quiera robar la palabra, todo espíritu interventor, en el nombre poderoso de Jesús lo ato en la sangre de Cristo, y declaro inefectivo todo espíritu de cansancio, de sueño, de aburrimiento, de apatía, de confusión, de todo espíritu dañino. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que cada persona que está en sintonía ahora y los que van a ver la transmisión más adelante, tienen la mente de Cristo activada en Cristo Jesús para conocimiento de la verdad, y que la verdad nos haga libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué bendición, qué bendición! Vamos a la palabra de Dios, y le quiero invitar a que vayan conmigo al primer libro de Samuel.
el profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. Y vamos a estar contemplando 3 versículos, del versículo 6 al 9. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Todo este pasaje, de hecho, si usted puede y tiene tiempo de leerse todo el capítulo 13, el contexto general es todo el capítulo. No leemos el capítulo completo porque naturalmente no nos daría tiempo, ¿verdad?, para exponer la esencia de lo que queremos exponer acá. Pero el capítulo entero está diseñado para exponer la realidad de que debemos decidir qué es lo mejor. Si es el hacer la obra, si es, ¿verdad?, el tratar de emprender y lograr metas, alcanzar objetivos, o es obedecer a lo que Dios manda que obedezcamos. Usted dirá así rapidito, bueno, obedecer, pero a la hora de la práctica, a la hora de la realidad, no es lo que ordinariamente nosotros tenemos la tendencia a hacer. Generalmente, en nuestro inconsciente, subconsciente, en nuestra vida diaria, creemos que mientras más yo haga, mucho mejor será. No importa cómo lo haga o orientado por quién lo haga. Si lo hago, pues bien es. Y no es así necesariamente. Vamos a ver eso. Capítulo 13, primera de Samuel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos en el versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, en apuro, ¿verdad?, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Ok? Está describiendo una situación un poquito lamentable y difícil. El pueblo de Israel estaba prácticamente acorralado por el enemigo. Estaba que no tenía salida, vuelto loco y sin idea, ¿verdad? Y comenzaron a esconderse, comenzaron a huir del lugar, ¿verdad?, del escenario de la guerra, porque era una guerra. Se iban a enfrentar el pueblo de Israel contra, ¿verdad?, otro pueblo. Y entonces resulta que el pueblo enemigo pues lucía más fuerte, más poderoso y más numeroso. Israel comenzó a temblar, comenzó a fallarle las rodillas y comenzaron a irse, ¿verdad? Comenzó a desertar, así como se llama militarmente esa acción. Comenzaron a desertar, a salirse huyendo del ejército. En el versículo 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gat y de Galaad. ¿Ok? Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, algunos se pasaron al bando enemigo. La tierra de Gat y de Galaad era del territorio enemigo. ¿Ok? Y algunos, producto del terror, producto del medio, se pasaron al campo del enemigo. ¿Ha usted visto esto y observado que hay gente que producto, ¿verdad?, de diferentes razones se pasan al campo del enemigo, ¿verdad? Y allí se sienten seguros con el enemigo en vez de mantenerse valientemente. Pero aquí dice que aquí había una buena porción del pueblo que permanecía, ¿verdad?, tras el rey, tras Saúl, ¿verdad?, temblando, pero ahí estaba. Es mejor temblar, ¿verdad?, estando con Dios que no, ¿verdad?, estar tranquilo y estando con el diablo. Yo no sé usted, pero yo prefiero estar temblando, ¿verdad?, pero con Dios. Amén. Aquí había un grupo del pueblo que iba tras Saúl, tras su líder, con miedo, naturalmente, por el poder, la multitud del enemigo, pero todavía estaba fiel. Dice en el versículo 8, y él, ¿quién es él? Saúl, el rey Saúl. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, después de que sucedió esto, ¿verdad?, que entró el pánico en el pueblo, todavía el rey Saúl esperó 7 días porque habían acordado entre él y Samuel que dentro de 7 días Samuel vendría al lugar.
¿Y a qué vendría Samuel? Bueno, Samuel representaba el sacerdote, ¿verdad? El profeta, sacerdote, y era el que oficiaba, ¿verdad? La adoración y los holocaustos. Entonces era usual que antes de entrar en un conflicto, en un combate, pues se hacía holocausto a Dios, ¿verdad? Se agradaba la voluntad de Dios para que el favor de Dios estuviera, ¿verdad? Con el pueblo de Israel y así pudiera ganar la guerra o la batalla contra el enemigo. Eso sucedió muchísimas veces, ¿verdad? Con Moisés, con Josué, y después lo vamos a ver, ¿verdad? Con David, y etcétera, etcétera, que cuando Dios estaba agradado del pueblo, le daba fuerza, le daba la intervención y le daba la victoria. Entonces, el profeta Samuel había quedado de venir, ¿ok? Pero pasó el plazo. Diríamos entonces que Samuel fue irresponsable o fue mentiroso porque le dijo que iba a llegar en 7 días y no llegó. Mucho cuidado porque las cosas espirituales no se pueden medir con los mismos parámetros con que medimos las cosas sociales o humanas. A veces lo que uno tiene por tardanza cuando se trata de las cosas espirituales no son tardanzas, sino propósito, estrategia de Dios. ¿Ok? A veces nosotros nos dicen que mucho tiempo se dura esto, pero en realidad es una estrategia de Dios para que las cosas se hagan bien en su punto, en su tiempo. Dios nunca se adelanta, pero tampoco se atrasa. Dios siempre llega en el tiempo justo, preciso, ¿verdad? En el kairos. Ahora es en su tiempo. Porque si fuera en nuestro tiempo, fuera cuando nosotros queremos o cuando nosotros necesitamos. Dios no trabaja cuando tú quieres o cuando tú necesitas. Dios trabaja cuando el plan de Él está a punto. Por eso que muchas veces nosotros nos desesperamos con la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque tratamos de medir a Dios en el tiempo nuestro. El tiempo nuestro se llama el cronos, el tiempo cronológico, el que se mide por segundos, minutos, horas, días, meses, años. Es el tiempo el cronológico, pero el tiempo de Dios, el kairos, no se mide así. El kairos no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. El kairos de Dios es siempre un continuo presente, un aquí y ahora. ¿Ok? Dios no conoce pasado, no conoce futuro. Lo de Dios es aquí y ahora. Y muchas veces lo que nosotros tenemos por tardanza no es tardanza, es manifestación del tiempo preciso de Dios. ¿Ah? Espero que esto te ayude a reflexionar y a ser un poquito paciente, ¿verdad? Con el tiempo. El tiempo tuyo, ponlo a un lado y que se mueva en la dimensión del tiempo de Dios. Porque cuando Dios lo hace, cuando mejor queda. Bendito el nombre del Señor. Así es que este atraso, este retardo en el profeta Samuel, no podemos tomarlo como una irresponsabilidad. Así como tú te propusiste quizás llegar a un punto, a un lugar determinado a cierta hora, y cuando saliste con tiempo suficiente, te preparaste suficiente, y en el camino se te presentó un obstáculo, se te presentó que se te vació una goma del vehículo, o el tráfico te entaponó, o un policía te paró y comenzó y tomó su tiempo, ¿verdad?, para averiguar las cosas. En ese momento, ¿qué tú haces? Te frustra y dices, wow, el diablo, el enemigo. No necesariamente es el enemigo, sí, el enemigo mete sus obstáculos, pero no necesariamente cada vez que ocurre un atraso es el enemigo. Muchas veces es Dios, ¿ok? Yo he podido comprobarlo de una manera personal, directa, que lo que uno ve como un obstáculo ahora en realidad fue Dios interviniendo para uno no verse en una situación peor. En una ocasión venía con mi amada esposa desde Tampa y veníamos por llegar, ¿verdad? Queríamos llegar ya a casa y veníamos y de pronto sucedió algo, no recuerdo exactamente qué, pero tuvimos que pararnos y entonces un tiempo y después del tiempo pues arrancamos de nuevo. ¿Sabes qué? Según mis cálculos exactos, si yo hubiera venido a la velocidad que venía y en el tiempo que venía, mi vehículo hubiera sido objeto de un horroroso accidente que ocurrió donde hubo más de 7 vehículos que chocaron uno con otro. Justamente yo calculando en el espacio, en el tiempo donde a mí me tocaba, si hubiera venido a la misma velocidad, ahí estaría yo envuelto. Dios permitió ese atraso de mi vehículo porque quería evitarme aquella situación. Cada vez
que hay un atraso en cosas que tú estás haciendo de acuerdo, ¿verdad? Dios, guiado por Dios, que no es un asunto que tú haces por capricho. Tómalo como un lenguaje de Dios, Dios hablándote para que tú entiendas que Él interviene de una manera providencial. Él obra por senderos y caminos misteriosos y esto lo debemos entender. Así que no era irresponsabilidad del profeta Samuel, era plan de Dios. ¿Para qué? Para que Saúl demostrara quién era él realmente. ¿Ok? ¿Quién era? ¿Cuál era su propia personalidad? Dice en el 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Si nosotros vemos eso así tan sencillo como suena, lo primero que diríamos, si lo hacemos, si lo analizamos de una manera lógica, razonable, es ¿qué hay de malo en esto? El rey Saúl ha dicho, tráigame holocausto, y tráigame ofrenda de paz. Y él ofreció el holocausto a Dios, naturalmente. O sea, él tomó la dirección del sacrificio. Y esto en la mente natural, en la mente humana, esto parece muy bueno, ¿verdad? Wow, pero qué bueno, ¿verdad? Él sacrificó, mira que mucho ama a Dios, mira que mucho toma en cuenta a Dios. Aquí, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí hay un problema muy serio. Y le voy a explicar cuál es el problema serio que hay en este mismo versículo. Saúl fue ungido por Dios, pero fue ungido por Dios como rey de Israel. No fue ungido como sacerdote. Saúl no tenía la unción del sacerdote, no podía ofrecer sacrificios a Dios, no podía ofrecer holocausto, no podía dirigir un culto a Dios porque no había sido ungido por Dios para eso. ¿Sí me entiende? Y hay un problema serio en esto. Para nosotros hacer las cosas para Dios, tenemos que hacerlo bajo la unción y el llamado de Dios. Si lo hacemos bajo nuestro propio llamado, nuestro propio criterio, estamos en un problema, pero muy, muy serio, muy fuerte. Mira usted en Mateo 7, 22, 23, se narra de que dice Jesús, en aquel día me diréis, Señor, en tu nombre he echado fuera demonios, en tu nombre he sanado enfermo, en tu nombre he hecho tanta obra. Y narra Jesús que le dirán aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, id al fuego eterno. Y uno dice, pero Dios mío, Él no le dijo que no lo hizo, que sanaron enfermos, que echaron fuera demonios, que etcétera, etcétera. O sea, aparentemente fue una obra buena, porque Él le dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Es que lo que uno hace para Dios, pero no lo hace en la dirección de Dios, en la obediencia a un mandato que Dios te ha dado, es paja para la garza, como decimos popularmente, no sirve de nada. La única obra buena y válida para Dios es la que Él te manda a hacer y tú haces en obediencia a Él. Sí, tiene que ser en obediencia a Él, por amor a Él y por obediencia, dirección de Él. Sobre todo cuando se tratan de obras mayores, ¿verdad? Hay algunas obras que quizás tú dices, bueno, voy a hacer esto para agradar a Dios, pero es una obra menor. Pero, por ejemplo, una obra como pastorear una iglesia, ser pastor de un grupo, eso uno no lo puede hacer por propia determinación. Uno no puede ser pastor porque una institución lo nombró pastor, porque un concilio te dio las credenciales de pastor, o porque tú mismo o misma dijiste, bueno, esto de ser pastor parece bueno, parece cómodo, se gana fama, la gente lo sigue, lo escucha a uno, pues déjame ser pastor. Como hay montones que se enganchan a pastor creyendo que porque van a hacer obra de pastorado están haciendo algo bueno para Dios. Bueno, puede ser algo bueno para ellos mismos o bueno quizás para el grupo que les sigue. Yo no digo que sea malo en totalidad, pero delante de Dios eso no sirve de nada. Delante de Dios eso es peor que si no se hiciera nada, porque la obra que agrada a Dios no es la que nosotros hacemos para Él, es la que nosotros hacemos dirigida por Él, ¿verdad? Es reclamada por Él y bajo la unción que Él nos da. Imagínate a Sansón tumbando puertas y matando gigantes sin la unción de Dios.
podía haberlo hecho, pero no le servía de nada. La obra que él hacía, ¿verdad? Matando filisteos, ¿verdad? Era porque había la unción de Dios y Dios lo dirigía para eso. ¿Sí me están entendiendo? Entonces el problema de Saúl acá fue que él tomó una iniciativa violando una unción, violando una prerrogativa que es la unción de Dios, una violación fragante a un principio de Dios. ¿Ok? Por eso, si usted sigue leyendo, cuando viene Samuel, ¿verdad? Y le dije, ¿qué hace? Le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Ah, dice Saúl, el pueblo se me desertaba, estaba huyendo, tenía miedo, entonces tú no llegabas. Entonces yo dije, bueno, la única salida es que quememos el holocausto y luego nos lancemos a pelear porque estamos contra la espada y la pared. Y entonces Samuel le dijo, vanamente has obrado, vanamente has obrado. Y fíjese, aquí hay un versículo, en el versículo 13, fíjese cómo dice, hablando Samuel a Saúl, a consecuencia de lo que él había hecho. Fíjese cómo dice en el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Óigame bien esa palabra, subraya esa palabra si usted tiene su Biblia ahí a mano. Locamente has hecho. Cuando uno hace una obra, como alguien dice, hagamos algo grande para Dios. Si Dios no te mandó a hacer algo grande, eso nunca va a ser grande para Él, no sirve de nada. Locamente has hecho, ¿verdad? Y dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Él hubiera confirmado tu reino para siempre. Y él mismo le pregunta más adelante, ok, no lo encuentro por ahí, pero la pregunta que le hace Samuel es la siguiente. ¿Se agrada Jehová más en los holocaustos, en los sacrificios, en la obra, que en que se obedezca a su palabra? Y el mismo Samuel le contesta, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. En otra palabra, Samuel lo que le dijo a Saúl es, fíjate, la mucha obra o la obra buena no impresiona a Dios. A Dios le impresiona que uno le obedezca a lo que Él manda. Si es que mueva una pajita nada más, si fue lo que Dios te dijo, eso es lo que impresiona a Dios, que tú muevas esa pajita. Si es que tú construyas todo un imperio, pero Dios no te mandó a construir un imperio, la construcción de ese imperio no le agrada a Dios, no le impresiona a Dios, no te gana punto en el reino de los cielos, en otra palabra. Hay gente que cree que mientras más obra yo hago es mejor para Dios, es mejor en el reino de los cielos, más beneficio yo tengo. Le tengo una desagradable respuesta o sorpresa, y es que no se trata de hacer mucho, no se trata de hacer obras grandes, se trata de obedecer. Si Dios lo que te ha puesto es a que limpie, ¿verdad?, el lugar, vamos a decir así, la congregación, el templo, si te ha puesto a limpiar el templo, de eso es que Dios se agrada, de que lo limpies el templo. Por eso es que Dios hace asignaciones a las personas, ¿verdad?, para que uno pueda obedecer. A Dios lo que más le agrada y le impresiona es la obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios, es mejor que la obra, es mejor que el hacer mucho. ¿Estoy yo diciendo que no hagamos? De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que hagamos, pero dirigidos por Dios, bajo la unción de Dios. ¿Hasta cuánto debemos hacer? Todo lo que Dios nos pide y nos demanda, todo lo que Él nos manda, ¿ok? ¿Debemos nosotros hacerlo exageradamente? Bueno, siempre debemos hacerlo más allá de lo que ordinariamente uno lo haría para las instituciones y para el hombre, ¿verdad? Si es para Dios, debemos hacerlo más allá de lo que es normal, porque nuestro Dios es un Dios extraordinario y por eso lo que nosotros hacemos para Él debe ser extraordinario. No se trata aquí de la cantidad, se trata de la medida de la obediencia, ¿ok?
lo debes hacer en plenitud de obediencia. Ay, pastor, ¿y si yo hago una obra que es para beneficio de los pobres del mundo? Bueno, esa obra estará muy buena, yo no digo que no. Si tú decides, ¿verdad?, repartirle a todo el mundo y tu bien, muy bueno. Ahora no esperes premio de parte de Dios por eso, porque si Dios no te mandó, Él no te va a recompensar. ¿Mm? Es como dice Pablo en 1 Corintios 13, dice, si yo, ¿verdad?, pusiera mi cuerpo a ser quemado, a ser crucificado, ¿verdad? Si yo construyera, ¿verdad?, toda la obra del mundo, pero no lo hago en amor, de nada sirve, nada me vale. ¿Ok? Porque no se trata de hacer mucho, se trata de obedecer mucho. Yo espero, amados y amadas, que nosotros estemos entendiéndonos en esto. El principio es el siguiente: no hay relación directa entre la obra y la obediencia. No hay relación directa en el sentido de mientras más obra, muestro más obediencia. No, no es así. La obediencia puede ser grandísima, altísima, haciendo poco. Y la desobediencia, tú puedes hacer mucho, pero ser desobediencia. ¿Ok? Esto es bien difícil de asimilar porque estamos acostumbrados a un sistema de pensamiento de causa y efecto, donde mientras más yo hago es mejor, mientras más grande lo que yo hago, mejor. Sí, es mejor para nosotros en nuestra dimensión humana, pero no es mejor para Dios. Acuérdate que los parámetros que Dios usa para valorar las cosas no son los mismos parámetros que nosotros usamos. ¿Sí? O sea, lo que es mucho para nosotros no es lo que es mucho para Dios. ¿Sí me entiende? Para nosotros esos 2 pececillos y esos 5 panecillos no significaban nada porque era poco. ¿Ok? Pero para Dios es mucho. Para la viuda ese puñadito de harina, ¿verdad? No era nada, un puñadito de harina, pero para Dios era mucho. Lo poco que tú tienes, si lo pones en las manos de Dios, se transforma en mucho, pero es Él que lo transforma en mucho, no eres tú. Amén. Y lo mucho que tú tienes, si crees que Dios se va a impresionar porque tú tengas mucho, no, estás equivocado o equivocada. Lo mucho no impresiona a Dios. Ay. Es una pelea, es un pleito con nuestra mente humana, con nuestro concepto, con nuestra formación, con nuestra educación, porque nos han enseñado, hemos crecido en una sociedad donde lo que se valora es lo grande, lo mucho, lo bueno mozo, lo atractivo, ¿verdad? Lo atrayente, lo que impacta, impresiona por estatura. Fíjate, hasta la gente de Dios a veces se equivoca, y digo yo popularmente, se poncha, ¿verdad?, con estos criterios. ¿Qué sucedió cuando el mismo Samuel llega a la casa de Elí? Porque Dios le mandó y le dijo, ve a la casa de Elí porque allí me ungirás rey en lugar de Saúl. Esto viene después, ¿verdad?, a consecuencia de esta desobediencia de Saúl, que perdió el reino, se le fue retirado el reino, ¿verdad? Y la unción la perdió, y la unción fue traspasada a David. Y Dios le dijo a Samuel, anda, ve a casa de Elí, y allí me ungirás a uno de los hijos de Elí. Entonces Samuel se preparó, le anunció, ¿verdad? Voy para allá. Ellos le preguntaron, ¿es pacífica tu visita o viene a machatear? No, es pacífica, voy para allá. Sí, porque donde entraba los profetas, la gente temblaba, porque los profetas no venían a adorar píldora, los profetas no venían a decirle, ñe, gloria a Dios, aleluya, sigue ahí como está, que está bien, no te preocupes, que Dios es amor. Los profetas venían a enderezar lo torcido y a decirle, aunque fuera rey o a quien fuera, decirle la verdad. El profeta, la profetisa de Dios, el hombre y mujer de Dios, siempre dice la verdad de Dios. Nunca anda adorando la píldora y volteando la cosita para que aparezca agradable. El tal no es de Dios. No es profeta de Dios y viene, ¿verdad?, acomodando las cosas para que luzcan bien y que nadie se ofenda.
Líder que está más interesado en que la gente no se le ofenda, líder que no está hablando de parte de Dios. Está hablando de parte, ¿verdad?, de la sociología, de la psicología, de la humanística, pero no está hablando de parte del espíritu. La gente que habló de parte del espíritu fueron siempre gente hosco, recto, directo. Ahí está un Juan Bautista, el mismo Jesús. No hay nadie que haya amado más que Jesús. Amén. Él nos amó hasta la muerte. Pero cuando Jesús le tocaba hablar, hablaba directo y en vivo. No andaba adorándole la píldora, ¿eh? ¿Qué usted haría si usted va a una casa, le invitan a comer? Usted va a estar agradecido, no importa lo que haga, pero Jesús no es así. Jesús lo dijo: Simón, vine a tu casa y no me lavaste los pies, más esta mujer ha hecho lo que tú debiste hacer. Oye, al anfitrión le dijo a Dios: oye, pero qué cosa. Nosotros, si nos invitan a comer, mira, ¿qué vamos a mirar eso? Pero Jesús no. A Jesús no le impresionan las cosas humanas. Amén. Entonces él fue a donde Elí. Y cuando vinieron los hijos, se presentaron los hijos, los mollerudos, ¿verdad? Los guerreros, los fuertes. Ahí estaba Eliab. Eliab, uno de los mayores, creo que era el mayor. Eliab. Y tú sabes lo que hizo Samuel, lo que dijo. Dijo: sin duda, delante del ungido de Jehová estoy. Ya iba a echarle el cuerno encima con el aceite, y Jehová dijo: aguántate ahí un poquito. Aguántate ahí, no te me aceleres. Cógelo con su avena, no te me precipites. Porque yo no miro como mira tú, como miran los hombres. Los hombres miran la apariencia. Los hombres miran lo que se ve de afuera, pero yo miro el corazón. Ese no es, le dijo Dios a Samuel. Ese no es. Y entonces Samuel dijo: entonces será aquel, porque aquel no es tan buen mozo ni tan alto, pero tiene mucho. Mollero, tú ves. Tampoco es. Y ese tampoco es. Y ese tampoco es. Y se acabó la cuenta de los que estaban allí. Se acabó la cuenta. Y Samuel le dice a Elí, el padre, dice: pero no habrá algún otro por ahí, porque ninguno de estos Jehová me dice que es. Así que yo no sé, pero yo vine aquí a ungir un rey, pero aquí está. No habrá alguien por ahí, no se te habrá olvidado a alguien. Entonces Elí dice: ahí anda un muchachito, pero lo tenemos ahí para que cuide las 2 o 3 ovejitas por ahí. Ese casi no viene a la casa porque es joven y además, ¿no entiendes? Ese no va a ser. Bueno, búsquenlo, porque si no vienen, pues nos vamos a sentarnos a la mesa a comer. Así que tenemos que agotar todas las posibilidades. Y entonces cuando él lo ve venir así desde el campo, Jehová le dice: úngelo, porque ese es. Oye, el que menos la gente pensaba, ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos, ni Samuel, ninguno de ellos consideró a David como posibilidad. Casi igual que a ti. A ti nadie te considera como posibilidades. Pero créele a Dios, porque a lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los que no son, Dios lo escogió para avergonzar a los que son. Si tú tienes tu corazón para Dios, ¿ok? Sin necesidad de impresionar a nadie, porque David no estaba impresionando a nadie allí en el campo. ¿A quién impresionaba David? Al oso cuando venía a atacar a las ovejas. Al león lo impresionaba con su batón y con su cayado, le daba una pedrada aquí. ¿Dónde tú crees que David practicó el lanzar piedra a la frente? ¿Dónde fue? Fue ahí. Ese fue el campo de entrenamiento que Dios le dio. Esa piedra, claro, no fue una casualidad, fue una preparación, porque Dios ya lo había preparado para eso. ¿Tú crees que Dios es loco? Allí en esa piedra que le lanzó a Goliat, ahí no hubo improvisación, ahí hubo práctica que ya David tenía, y agarró esa piedra, ¡fuáquete! En el mismo. No fue con su propia fuerza, pero fue con la fe y la práctica que Dios le permitió allí donde nadie lo veía, donde no habían las cámaras, las luces ni la televisión, no había un púlpito, no había una tarima, no había gente que lo aplaudiera. ¡David! ¡Tremenda pedrada le diste a ese león! No. Allí estaba anónimo. Y déjame darte un secreto. A Dios le encanta el anonimato, que tú hagas las cosas en anónimo, en secreto. Así dice: haz tu obra en secreto, que tu Padre que está en secreto, entonces te lo va a tomar en cuenta en público. Amén. ¿Sí? Y además dice la palabra: en lo poco
sé fiel. Porque si tú en lo poco eres fiel, yo te voy a poner en lo mucho. Pero hay gente que espera a que haya la oportunidad de lo mucho para serle fiel, para obedecerle. No, hay que obedecer en lo poco, en lo que es prácticamente insignificante. Ahí es donde tenemos que probar nuestra obediencia, en lo que es insignificante. Y además debemos nosotros inspirarlo en una obediencia de corazón, no en una apariencia. No lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Entonces, en ese sentido, no debemos caer en el error del rey Saúl. Primeramente, no debemos adueñarnos, apropiarnos de prerrogativas que no son nuestras. ¿Okay? Hay gente que quisiera, ¿qué tú quieres hacer? Ir a las naciones, predicarle a las multitudes, cantar ante miles y miles y miles. O sea, ¿de qué te sirve eso si Dios no te mandó a eso? ¿De qué te sirve? ¿Va a impresionar a Dios? Tú puedes impresionarte a ti, impresionar a la gente, a tu familia es beneficiada, tu bolsillo pueden ser beneficiados, pero allá arriba, delante de Dios, eso no significa nada. Si Dios te mandó y tú lo haces como Él te mandó, a eso sí impresiona a Dios. Que se aparecieron 12 pelagatos, como decimos popularmente, se aparecieron 12 pelagatos nada más. Gózate con esos 12 porque eso fue lo que Dios trajo. Amén. Eso fueron lo que Dios trajo. Sí, y ministrale con la misma unción como si hubiera 1,000,000 de personas. Porque tú lo estás haciendo para Dios, en obediencia a Dios. ¿Se acuerdan de aquella anécdota de aquel predicador que Dios lo envió a predicar en un desierto? Predicar ahí. Y esto fue verdad. O sea, ocurrió en la realidad. Y le dijo, súbete a esa peña y comienza a predicar el evangelio. Y el hombre dijo, oye, pero esto es una locura, aquí no hay nadie. Aquí ni hay ni culebras siquiera que me puedan oír. No se preocupe, tira para adelante. Y el hombre predicando y predicando y predicando. Y otra vez, súbete otra vez, predicando y predicando y predicando. Y cuando hizo el llamado y todo, acepta, di, yo te acepto, etcétera, la confesión de fe y todo eso, y se fue. Y se fue. Dijo, bueno, cumplí con lo de Dios, no sucedió nada, pero está bien. Cuenta la anécdota que ese señor un día estaba participando de un seminario donde habían pastores renombrados del mundo, y uno de los pastores que estaba en ese seminario a nivel mundial estaba narrando una anécdota de cómo él se convirtió al Señor, y estaba diciendo que él estaba metido en el alcohol hasta los tuétanos, y que aborrecido de sí, casi por morir, se fue a ese desierto y se metió bajo una peña, una cueva ahí, a pasar la borrachera y la embriaguez, y loco que viniera un animal de esos salvajes y lo devorara para ya terminar. Pero que dice él, se apareció un loco y se puso a predicar ahí encima de una peña, y entendí la palabra, y él hizo el llamado y todo, y yo acepté al Señor ahí yo solito, y él se fue. Y de ahí cuando fui a la ciudad, sentí una unción, un gozo, y comencé a hablarle a la gente, y aquí estoy predicándole a multitudes, a miles y miles. Y el pastor que estaba ahí dijo, pues mira cómo es la cosa. Cuando uno obedece a Dios, uno nunca sabe cuál es el final. Dios lo sabe. Por eso es que es tan lindo y tan importante que nosotros hagamos las cosas en obediencia. Es mejor obedecer que hacer. Si uno hace en obediencia, eso es mejor de lo mejor. Pero si uno hace sin obediencia, no sirve de nada. La obra que se hace sin obediencia es cántaro que solamente suena, no sirve de nada, no tiene eco en el cielo. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos, sea de pensamiento, de palabra, de obra, hagámoslo para el Señor y en obediencia a Él. Esperemos la voz de Dios, no seamos como Saúl, que nos precipitamos a ofrecer holocausto sin tener la unción para ello y sin haber sido mandado a ello. Dejemos que Dios sea el que gobierne, que nos dirija, que si tenemos que hacer, hagamos, pero según Él y para Él. Y si no tenemos que hacer, no hagamos, porque Dios no te va a premiar por lo que tú hagas, tampoco te va a castigar por lo que dejes de hacer. Dios te va a premiar por lo que tú hiciste en obediencia a Él, o por lo que tú no hiciste en obediencia a Él. ¿Sabías tú que Pablo quería ir, verdad, a una ciudad en su obra evangelística? Quería ir y agarró y dijo,
el Espíritu Santo me lo prohibió. Aunque yo quería ir y veía la necesidad, pero el Espíritu Santo dijo, no vas para allá, no vas para allá. Y no fue, y no fue. Y eso tiene tanto premio como si hubiera ido que él hubiera mandado. Es lo mismo. A veces hay obras que no se hacen y son más impactantes en el reino de los cielos que si se hicieran. ¿Ok? El no hacer, cuando no es dirigido por Dios, cuando Dios te dice no haga, es más efectivo que el hacer sin Dios. Espero entonces que nosotros podamos haber asimilado eso y que usted reflexione en su personalidad propia, en su camino por el Señor. Reflexione. Lo que yo estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo en obediencia a lo que Dios me mandó a hacer? ¿O lo estoy haciendo porque alguien me obliga a hacerlo o para impresionar a alguien? Y usted se preguntaría, ¿cómo Dios me manda? ¿Cómo yo sé que Dios me manda? Mira, si lo haces siguiendo la palabra de Dios, hay mucha garantía de que lo estás haciendo por mandato de Dios. Por ejemplo, ¿tiene Dios que hablarte de una manera oral, auditiva, para que tú prediques el Evangelio? ¿Tienes tú que tener un sueño, una revelación, una visión para eso? Ya Él lo dijo. Ya Él lo dijo. Marcos 16:16. Ya te habló. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sanad a los enfermos. Echad fuera demonios. Discipulad. Eso es un mandato que es para todos nosotros. Si nosotros discipulamos y hablamos de la palabra de Dios y del amor de Dios, estamos haciendo una obra que ya Dios nos mandó a hacer. Ya Dios nos mandó a hacer. Ahora, ¿te dijo Dios que pastoreara esa iglesia? Aquí no dice que todos deben ser pastores. La palabra lo que dice es, y Él mismo constituyó, Él mismo, Él se dejó esa prerrogativa para Él. Él mismo constituyó a unos pastores, maestros, profetas, apóstoles, ¿verdad? Evangelistas. Él mismo. ¿Ok? No es que no evangelices. Tú puedes evangelizar sin necesidad de ser un especialista en el llamado. Tú tienes la unción básica de evangelización, aunque no eres un evangelista por llamado, pero sí tienes la unción porque Dios te la ha dado en mucha parte de la palabra, y te cité ahí Marcos 16:16. ¿Ok? Amados, nosotros vemos acá, primeramente Saúl actuó impresionado por la gente y las circunstancias. Nosotros no podemos trabajar impresionados por circunstancias ni por la gente, ni que se nos vayan, ni que el enemigo está muy fuerte. Eso no nos debe nosotros a motivar a actuar. Saúl ofreció un sacrificio sin estar ungido para ello, sin estar mandado, comisionado para ello. No lo podía hacer. Uno tiene que moverse dentro de su prerrogativa que Dios le ha enmarcado. Saúl usa excusas para justificar su desobediencia. Muchos de nosotros siempre usamos las excusas. ¿Por qué pecaste? La mujer que me diste por compañera. Siempre andamos echándole la cuava a otro para justificar nuestra desobediencia. No, yo no hago esa obra, yo no evangelizo porque en mi congregación, pues, mi pastor no le importa eso, no le impresiona eso. Eso es una excusa que estás usando para no obedecer lo que Dios ya ha establecido. ¿Ok? El obedecer agrada a Dios más que el hacer. ¿Ok? Si nosotros combinamos el hacer debajo del obedecer, ahí es donde está perfecta la cosa. Si nosotros hacemos contrario a lo que obedecemos, ahí están malísimas las cosas. ¿Ok? Nuestro hacer, nuestra obra debe estar enmarcada por nuestra obediencia, donde la obra sea un efecto de nuestra obediencia, no una causa, sino un efecto. ¿Ok? Cada autoridad debe funcionar dentro del marco de su unción para la cual fue establecida. Cada autoridad debe moverse dentro de sus ámbitos, porque muchas veces nos cruzamos los terrenos, nos cruzamos los niveles, y hay gente que fueron, por ejemplo, ungidos para ser evangelistas y terminan enganchados a pastores. Hay otros que fueron ungidos para ser adoradores, y es casi una coincidencia que casi todos los adoradores terminan siendo pastores. Pero no todos los adoradores fueron llamados pastorear. Y muchos de ellos tienen
congregaciones exitosas y numerosas, pero no la tienen por la unción de pastor, la tienen porque ya tienen la fama y la gente le encanta la fama. Dígame usted, si Marco Wicks abre una iglesia aquí en la Florida Central, ¿se le llena? Se le llena. ¿Por qué? ¿Porque él tiene unción pastoral? No, porque él tiene fama. Y la gente persigue la fama. Por eso van a los estadios, por eso van a esa cosa a buscar los famosos. Y los cristianos no son la excepción. Los cristianos andan buscando los famosos. Por eso usted ve que esa gente que tiene iglesias, ¿verdad?, multitudinarias, las megas iglesias, no la tienen por unción, no la tienen por llamado, la tienen porque la gente le encanta la fama. Amén. Si usted viviera en Houston, Texas, usted probablemente se congregara allá donde Joel Osteen, porque donde hay tantos, ¿verdad? Qué bueno es estar donde hay tanto. Pero usted le huiría, ¿verdad? Allí, aquella iglesita donde hay 12, 15, ¿verdad? Porque no son famosos. Tremendo error. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y mirar las cosas como Dios las mira y no como nosotros las miramos. En esto no tiene nada que ver la sociedad, ni la psicología, ni el movimiento de masa, ni nada de eso, sino Dios. ¿Qué dice Dios y qué espera Dios? Debe ser lo que inspire nuestra obra. Jehová te bendiga, te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Deseo de todo corazón que esta noche sea una noche de paz y que puedas dormir muy bien y que Dios haya obrado y que siga obrando en tu vida. Te espero mañana. Mañana, Dios mediante, a las 9 seguimos con este seminario. Paz y bendición.